Buenas tardes, el día de hoy vamos a realizar el ejercicio número 2 de la ayudantía número 11. Este indica lo siguiente: se desea optimizar los costos asociados al transporte de materias primas de su empresa. Ante esta situación, y luego un arduo estudio por parte del sector de optimización, se logró determinar que el modelo que describe los costos asociados al transporte es de orden lineal y depende de las variables A y B, las cuales permiten reflejar los costos según el tipo de clasificación de viaje a realizar. Este modelo entrega un valor I, que va entre 0 y 10, el cual indica qué tan rentable es la ruta por realizar, siendo 10 el valor máximo. Y se presenta el modelo, el cual es I es igual a una constante 0, más el valor de A por una constante 1, más el valor de B por una constante 2. Como etapa de este proceso de optimización, resulta necesario encontrar el modelo que representa el costo asociado al transporte de las materias primas, por lo cual se realiza el siguiente experimento. Y se indica la tabla número 2, ¿ya? Donde se realizan 10 experimentos con valores de A y B y se mide el valor de I que se obtiene. Para esto se le solicita lo siguiente: parámetros del modelo mediante el uso de Solver y mediante el mínimos cuadrados generalizados. Luego obtener R cuadrado y finalmente realizar un análisis de residuos a su modelo, ¿ya? Entonces, vamos a ir nuevamente al PPT, como lo hacemos siempre, y vamos a analizar qué detalles son importantes considerar para resolver esta clase de problemas. Entonces, primero enfrentar el tipo de ejercicio. ¿Ya? ¿Cómo lo enfrento? Primero, la lectura del enunciado identificando variables y parámetros. Nosotros ya leímos el enunciado y podemos identificar que se nos entrega un modelo que depende de dos parámetros. El parámetro A y B, o sea, las variables A y B, va a tener tres constantes que determinar, que va a ser C sub 0, C1 y C2, y obtengo el valor de I, ¿ya? Ese modelo se me indica y se puede observar que es de tipo lineal, ¿ya? Y por lo tanto, el paso siguiente, que incluso se muestra acá, tiene que ver con, primero que nada, la estimación de parámetros, es decir, el parámetro C0, C1 y C2, ¿ya? El detalle de esto es que puedo realizarlo mediante dos métodos. Está el método matemático, que coincide con un trabajo de matrices y álgebra, que básicamente tiene que ver con el trabajo de matrices que hemos realizado ya anteriormente, y que vamos a repasar ahora en esta ayudantía. Y en el caso del método numérico Solver, tienen que ver con la realización de iteraciones mediante la herramienta Solver de Word, o sea, de Excel, perdón. ¿Ya? Pero en particular, el caso más complejo, entre comillas, de analizar es el tema del método matricial o algebraico, que tiene que ver con el resolver un problema de mínimos cuadrados, ¿ya? Y ante esto yo voy a obtener los parámetros de mi modelo. Entonces, una vez que obtenga esos parámetros de modelo, necesito analizar el ajuste del modelo, ¿ya? Bueno, entre medio hay un paso que no mencioné, pero que es analizar si el modelo que obtuve tiene parámetros significativos o no. Y luego finalmente obtener un modelo, y ese modelo tengo que analizarlo. Necesito saber si es bueno o no. Entonces, en primer lugar, voy a tener el coeficiente de correlación de Pearson, conocido como R cuadrado, y además voy a tener la opción de utilizar gráficos, ¿ya? También hay otras herramientas para analizar, pero que en particular nos vamos a enfocar en estas dos en esta ayudantía. Y finalmente realizar las conclusiones correspondientes. Entonces, el primer método, que es el método numérico o solver, que es generalmente el que más se utilizan, y probablemente lo van a utilizar en distintos ramos, termodinámica o, bueno, en ADI obviamente, y de hecho en, de repente se van a dar cuenta que es más fácil utilizar Solver que utilizar ecuaciones más complejas en distintos ramos, porque ni siquiera se los pían, pero el uso de Solver es de verdad que es súper útil. Porque en general lo que hace Solver es simplemente iterar, ya es un proceso de iteración que se obtiene generalmente a partir de datos experimentales, los cuales son limitados en cantidad, eso es súper importante. Tengo una serie limitada de datos, porque yo no puedo realizar infinitos experimentos porque eso resulta caro, o porque puede que sea imposible la realización del experimento, o sea, de mucha repetición del experimento debido a la naturaleza del mismo. Y la gracia de esto es que dentro de una región experimental yo puedo obtener valores, una respuesta del sistema, y yo mediante iteraciones de ciertas constantes puedo predecir ilimitados valores dentro de esa región, ¿ya? Es decir, que de limitados valores puedo predecir ilimitados valores, ¿ya? Esa es la principal gracia en ese sentido que tiene. Gracias a, no sé, pues 10 mediciones dentro de una región, yo puedo estimar cualquier valor que se encuentre en esa región si el ajuste es bueno, ¿ya? En cambio, por otro lado, vamos a tener un modelo que me va a permitir predecir el valor para cualquier valor que sea dentro del rango de experimento, que lo estaba mencionando anteriormente, ¿ya? Y eso me va a entregar un valor de modelo. Entonces, cuando hago solver, lo que yo voy a hacer para ajustar este modelo es comparar el valor experimental que yo obtuve a partir de los experimentos realizados
con el valor de mi modelo, el cual va a estar evaluado en constantes que van a estar iterándose, ¿ya? Entonces obtener un valor experimental y un valor de modelo y voy a sacar un error. Entonces lo que voy a hacer es sumar todos los errores de cada comparación y voy a minimizar la suma total. Cosa de que mediante la iteración de esas constantes yo pueda hacer que la diferencia entre el valor experimental sea la más baja posible en comparación al valor de modelo. De forma que en un caso perfecto, el valor experimental va a ser igual al valor del modelo y por lo tanto los ajustes van a estar bien determinados y voy a poder predecir distintos valores, ¿ya? Consideración importante que tienen que tener con este método es el valor de iteración inicial, ¿ya? Este método, bueno, depende del tipo de sistema, pero con sistema, mientras mayor cantidad de variables necesiten iterar, va a ser más sensible a los valores de iteración inicial, ¿ya? Eso es súper importante que tengan en consideración. Se recomienda en general probar con distintos valores para saber si el máximo o mínimo que están obteniendo es global o no, ¿ya? Que tiene que ver con el segundo punto, de que verifiquen la iteración realizada y que tenga sentido lo que estamos teniendo. Y finalmente el tema de las restricciones, ¿ya? El tema de las restricciones no la vamos a trabajar tanto en esta ayudantía, pero sí es importante que tengan en consideración que se pueden establecer restricciones en el uso de Solver y que de hecho muchas veces hay una restricción en particular que puede que les cause problemas si es que no la eliminan, ¿ya? Pero eso lo vamos a explicar en el Excel. Con respecto al método matricial, puede quizás ser un poco engorroso al principio de entenderlo, pero es súper sencillo una vez que uno ya lo tiene más o menos interiorizado, ¿ya? El procedimiento es bastante mecánico. Primero hay que elaborar una matriz X, la cual la primera columna va a estar asociada a valores de 1, y aquí va a ser, por así decirlo, el valor que va a representar el intercepto, y luego van a estar los valores asociados a cada variable. ¿Ya? Luego voy a generar una matriz compuesta de la variable X, y luego, mediante arreglos matemáticos, voy a hacer la matriz inversa del producto de la transpuesta con la X original, ¿ya? Finalmente, a partir de este arreglo matemático y unas ciertas multiplicaciones que ocurren ahí, yo voy a poder obtener la matriz de los coeficientes de mi modelo, ¿ya? En estricto rigor, este modelo es más preciso porque lo que nosotros hacemos en Solver, que es el otro método, es básicamente realizar iteraciones, ¿ya? Pero lo que estamos haciendo acá es una deducción matemática de los valores. Por lo tanto, en este modelo se esperarían valores más exactos de mis constantes, ¿ya? En cambio, en el otro es básicamente prueba y error. Luego, lo que es como nuevo, entre comillas, de esta ayudantía en comparación a las anteriores es la generación de un intervalo de confianza de parámetros, ¿ya? Una vez que yo obtenga mi modelo a partir de los casos anteriores, yo voy a obtener valores para mis coeficientes. Por ejemplo, en el caso de nuestra ayudantía, tenemos un modelo que es del orden de i es igual a una constante más una segunda constante por el valor de a más una tercera constante por el valor de b. Entonces yo, mediante todo este procedimiento, voy a obtener los valores de las tres constantes, la constante de c sub 0, c sub 1 y c sub 2. Por lo tanto, voy a obtener un modelo que va a tener esos valores multiplicados por las variables que correspondan. El tema de generar un intervalo de confianza para esos parámetros tiene que ver con que si las variables, una vez ya obtenido estos valores de constantes, son significativos o no para mi modelo. Ya tiene que ver, lo pueden comparar si desean con lo que hacíamos anteriormente de los efectos y de la significancia. Ya es un símil que podrían hacer, pero la forma de determinarlo es distinta. También se genera un intervalo de confianza, pero esta vez la fórmula es distinta. Ya vamos a tener el valor asociado más o menos un t que va a estar evaluado en una cierta certeza con los grados de libertad, donde, bueno, eso acá me un gorroso, sí que lo voy a explicar más bien en el Excel, ¿ya? Pero los grados de libertad van a estar determinados por el número de experimentos menos el número de parámetros. Y por otro lado, este va a ser un intervalo de confianza de dos colas, por lo tanto va a estar evaluado en 1 menos alfa medios o bien alfa medios. Ya recuerden que ahí el único que cambia va a ser el signo, tendrán que tener cuidado con eso. Y va a estar multiplicado por una suerte de factor que lo va a modificar, ¿ya? Que va a ser la raíz de la sumatoria de los valores i menos los valores i sub p, es decir, las diferencias entre el valor experimental y el modelo que yo obtuve, o también podrían escribirlo como el error al cuadrado. Y eso dividido en los números de experimentos menos el número de parámetros, ¿ya? Que vendría siendo como una suerte de grado de libertad. Es importante considerar que cada de estos valores va a estar multiplicado por el coeficiente extraído de la diagonal de la matriz. ¿Ya? ¿De qué matriz? De la inversa del producto entre la X traspuesta con X. ¿Ya? Esta parte sea un poco complicada, lo sé que puede ser un poco intimidadora, pero de verdad que no es tan complicado y cuando lo hagan en el Excel yo sé que se va a entender mucho mejor. ¿Ya?
Por otro lado tenemos el coeficiente R cuadrado, que cabe recordar que es 1, se calcula como 1 menos el S cuadrado de los errores, dividido en S cuadrado de los valores de I del experimental que yo obtuve, ¿ya? Y finalmente, que esto es lo que también vamos a trabajar hoy día, que tiene que ver con el análisis del ajuste, ¿ya? Por un lado tenemos el R cuadrado, que es, por así decirlo, el valor típico que nosotros usualmente utilizamos para determinar si un modelo está bien hecho o no, pero es importante que siempre tengan en consideración que un valor alto de R cuadrado no necesariamente implica que el modelo es bueno, ¿ya? Eso es súper relevante. Y de hecho, muchas veces pueden hacer la práctica. De hecho, si lo desean, podrían perfectamente tomar valores de algún experimento y aumentar, en cuando hagan el ajuste, aumentar polinomios a grados cada vez más altos, y mientras más alto sea el grado del polinomio que ustedes estén generando, el valor de R cuadrado va a ser más cercano a 1. Pero el detalle es que cuando ustedes utilizan un polinomio infinito, por así decirlo, para obtener un R cuadrado alto, el modelo en términos de predicción va a ser súper malo, porque al final están buscando los valores el modelo que se ajuste precisamente a los valores que ustedes están buscando, pero no necesariamente va a representar el comportamiento real de la curva. ¿Ya? Eso es un ejemplo en el cual pueden ver que el R cuadrado no necesariamente es algo bueno, un R cuadrado alto. Por lo tanto, hay otros análisis de ajustes que me permiten verificar si existe realmente un buen ajuste del modelo y si se están cumpliendo o tiene sentido las cosas que yo estoy viendo. Y una de estas es generar el gráfico del I modelado, o del valor del que yo busco de mi modelo, evaluado las constantes que yo obtuve, con los valores de I experimentales que yo obtuve. Y en caso de que el ajuste lineal sea bueno, yo debería esperar que fuera una línea recta, como lo pueden ver en el gráfico de abajo a la izquierda, donde se grafica una línea recta de I igual a X, y por otro lado tengo otro set de datos donde tiene la curva de I del experimento versus el I del modelo, ¿ya? En caso de que el ajuste sea bueno o de tipo lineal, yo debería esperar que los puntos que corresponden a la gráfica de I experimental versus de I modelo caigan lo más cercano posible a la línea recta, lo cual es el caso en este gráfico que les puse aquí en la PPT, ¿ya? Por lo tanto, ahí tienen, por ejemplo, ahí se podría decir que es un buen ajuste, ya que se ve bien representado como un comportamiento lineal. Otra cosa importante que tienen que considerar, que también les sirve para análisis del ajuste, es el gráfico de los errores con respecto a cada variable. Por ejemplo, acá puse los errores que, bueno, esto es un poco de spoiler en realidad, pero estos son los errores que se pueden obtener a partir del análisis que nosotros vamos a realizar en el Excel del problema que está en cuestión, ¿ya? Lo voy a explicar más adelante también en el Excel, pero lo importante acá que tengan en consideración es que no se vea una tendencia asociada a los valores, o sea, a los errores que se presenten en el gráfico, ¿ya? Sino que idealmente estén distribuidos de forma normal dentro de este gráfico y que no se vean tendencias claras. Otra opción, que no vamos a trabajar en esta ayudantía, pero es importante que la conozcan, es generar un histograma de los errores, ¿ya? Generan un histograma a partir de la columna de los errores que ustedes puedan obtener a partir de la gráfica, y con eso ustedes pueden verificar si los errores tienen un comportamiento normal o no. Si tienen un comportamiento normal, entonces, por así decirlo, no habría ningún problema. Ya es precisamente lo que se busca. Lo ideal es que los errores no estén asociados a alguna tendencia o sean influenciados por los valores, ya, sino que sean errores de tipo normal. Y bueno, esto es lo más importante de la parte del Excel que tengan que tener en cuenta. Ahora vamos a ir a trabajar al tema del Excel, ¿ya? Acá hay un poco, bueno, acá ya está un poco resuelto, pero vamos a trabajar las partes más importantes, ¿ya? Entonces, lo primero que se me pedía era obtener los parámetros a partir de los valores de C0, C1 y C2, ¿ya? Esto lo tengo que realizar por dos métodos. Está el método de el mínimos cuadrados generalizados y el del solver, ¿ya? Primero vamos a realizar el de solver, que es el más rápido de todos. En Solver lo que necesitan hacer es tener en consideración estas tres columnas, ¿ya? El experimento que me indica la cantidad, el valor de A, el valor de B, bueno, y en realidad la cuarta columna que es el valor de I, ¿ya? Estas tres columnas son las relevantes. Lo que yo voy a hacer primero es obtener el I de experimental, que es esta columna de acá, ¿ya? Estos son los valores que yo obtuve mediante experimentación. Lo voy a marcar en amarillo un segundo, para que lo estén claros. Estos son, ¿ya? Eso es lo que yo obtuve a partir del experimento que yo realicé. Y voy a generar una nueva columna al lado, que va a ser el modelo que yo estoy describiendo, pero evaluado en constantes random. Por ejemplo, 0, 0, 0, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar esta ecuación de acá, que es el modelo que me dieron, que es I es igual a C0 más A por C1 más B por C2.
Y eso lo voy a generar una columna con eso. Entonces, si se fijan en esta columna de acá, yo generé precisamente eso. Una constante 0 más el valor de A por el valor de C1 más el valor de B por el valor de C2. Y eso me entrega un valor que acá es 0 porque puse que todas las constantes son 0. Y tiro eso hacia abajo, ¿ya? Hacia todos los valores asociados a este proceso. Entonces, lo que yo voy a generar ahora es una nueva columna que me va a comparar mi I experimental con mi I de modelo, ¿ya? Es decir, el valor de eso menos eso. El valor de I experimental menos el I de modelo. Y yo la voy a llamar la columna de errores, ¿ya? Y finalmente voy a generar una nueva celda que va a ser la suma de todos los errores, ¿ya? La suma del cuadrado en realidad de todos los errores. ¿Y por qué la suma del cuadrado de todos los errores? Porque cuando yo evalúe acá, puede que alguno de estos valores de los errores me quede negativo. Entonces, cuando llego a la suma del cuadrado, lo que estoy haciendo es que primero que el valor si es pequeño, al estar al cuadrado va a ser mucho más pequeño. Y segundo, o sea, porque van a ser fracciones prácticamente. Y segundo, que el hecho de que está el cuadrado permite que todo esto se transforme en positivo. Por lo tanto, el valor de la suma total debería ser mayor o igual a 0. Entonces, eso me va a permitir que de luego, con la herramienta de Solver, yo haga que busque el valor más bajo posible, que lo idealmente sería lo más cercano a 0. ¿Ya? Tiene que ver con ese trabajo. Otra forma de generar esta tabla es generar esta columna de abajo simplemente como la suma, y esto, y acá hacer la suma al cuadrado, ¿ya? Pero eso es un tema de comodidad. Yo prefiero sumarlo acá como errores normalmente, y abajo hacer la suma de los cuadrados. Entonces, ahora tiene que ver cómo uso el solver. Para usar el solver, tienen que irse a la parte de datos. A la derecha van a encontrar la herramienta solver, y le hacen clic, ¿ya? Primero le va a pedir una celda objetivo. La celda objetivo va a ser la celda que yo voy a buscar que cumpla un valor, que busque maximizar o que busque minimizar, ¿ya? En este caso nosotros queremos minimizar. Entonces yo voy a seleccionar la celda que va a corresponder a la suma de todos los errores. Esa es la celda que yo quiero minimizar. Y por eso le pongo para maximizar, minimizar o valor de, pongo minimizar. ¿Ok? Y te pregunta, cambiando las celdas de variables. Es decir, ¿qué variables necesito yo cambiar que me afecten la celda objetivo para poder minimizarlo? Y eso van a ser estas tres de acá. Ya que van a ser unas celdas que yo genero con valores de las tres constantes, en este caso que deseo buscar. Acá es súper importante que les pongan valor, ¿ya? Esas celdas necesitan tener un valor. Y esos valores van a ser los iteradores iniciales. Es decir, que a partir de esos valores el programa va a empezar a buscar iteraciones, ¿ok? En ese caso, lo ideal, bueno, para este problema no es tanto porque son pocas variables de iteración, pero cuando tengan problemas más complejos va a ser importante que tengan en consideración valores posibles en los cuales sepan que más o menos se puede buscar la solución ideal, ¿ya? Porque si no, el problema podría otorgar soluciones globales o locales, las cuales no necesariamente o sea, claro, las cuales no necesariamente van a ser la solución global de todo el proceso. Entonces, en este caso tengo esas tres variables. Y acá es súper importante. Acá van las restricciones. En particular, este problema no tiene restricciones, pero si quisieran agregar restricciones, se van acá, que es agregar. Acá tienen que fijar una celda de referencia que va a ser, por ejemplo, no sé, pues, esa celda, si yo quisiera que fuera menor o igual a otra celda. Ya, acá no lo voy a poner porque no tengo ninguna. O podría ser que fuera igual a otra celda, o mayor igual, o número entero, y así sucesivamente, ¿ya? En este caso, insisto, no hay restricciones, por lo tanto no agregar, pero si quisieran agregar, pueden hacerlo así. Otra cosa importante es esto. Está el elemento de acá, que sale convertir variables sin restricciones no negativas. Esa celda es súper útil cuando ustedes están trabajando con cosas entre comillas reales. Por ejemplo, si estoy iterando número de mesas o número de sillas y tengo muchas variables asociadas a cosas reales que no pueden ser negativas, eso se deja marcado, ¿ya? Pero en este caso yo necesito valores negativos, porque estas variables en ningún momento me dicen que tienen que ser necesariamente positivas, por lo tanto yo esto no lo tengo que tener marcado, ¿ya? Esta celda, en el fondo lo que hace es que si la marco, establece que cualquier iteración que yo estoy realizando tiene que ser mayor o igual a 0, ¿ya? El cual no es el caso, por eso tienen que dejarlo en blanco, y eso es súper importante, porque es fuente de error, ¿ya? Muchas veces la gente se equivoca porque las variables que uno está iterando sí pueden ser negativas, pero no desmarca esa celda, por lo tanto entrega valores que no tienen sentido, ¿ya? Así que tengan cuidado con eso. Por lo tanto, tengo listo la celda objetivo y tengo listo los valores a iterar y lo que necesito hacer, que es minimizar. Entonces hago resolver.
y me dice Solver encontrar una solución. Se cumplen todas restricciones y condiciones óptimas. Entonces acepto. Si se fijan, aquí me entregó tres valores. C0 vale 5,51, C1 vale 0,47 y C2 vale menos 0,49. Si se fijan, el error es 0,54 y hasta ahí estamos hasta el momento, ¿ya? Entonces, lo que generalmente yo recomiendo que hagan es lancen de nuevo el solver, sin cambiar nada. ¿Por qué? Porque eso me va a asegurar que como una segunda iteración encontré, por así decirlo, no es 100% seguro, claro está, pero ya me da una mayor seguridad de que lo que estoy encontrando es un mínimo, o sea, en este caso sería, claro, un mínimo global, ¿ya? Hay veces que uno hace una iteración y luego utiliza de nuevo el solver y le encuentra un segundo valor, ¿ya? Y lo hace nuevamente y un tercer valor. Lo ideal sería quedarse cuando no cambie más, ¿ya? Generalmente lo ideal es tirarlo unas 2 o 3 veces. Entonces, hasta ahí está resuelto el problema por solver, ya es súper rápido. Tenemos los valores de las tres constantes. Por lo tanto, a este modelo es simplemente reemplazar los valores en esta zona de acá. Entonces, para analizar si el modelo es correcto o no, en primer lugar necesitamos la obtención del R cuadrado. ¿Ya? El R cuadrado se calcula, en primer lugar necesito calcular la varianza de mis errores, y en segundo lugar la varianza de mis valores de y experimentales. Con estos dos valores utilizo la fórmula R cuadrado que presenté en el PPT, lo cual es 1 menos la varianza de los errores dividido en la varianza de los valores de y obtengo mi valor de R cuadrado, de lo cual es de 0,97, el cual es un valor bastante alto, por lo tanto se debería esperar a priori que el modelo está bien ajustado. Pero esto no es suficiente. Entonces, segundo, otro método que es importante para analizar errores, calcular el promedio o la media de los errores. ¿Ya? Simplemente toman los errores y le sacan el promedio. Debería ser esperable que si el problema está bien ajustado, los errores deberían estar centrados en 0. Y si se fijan, la media de errores que se obtuvo es menos 9,3 por 10 elevado a la menos 11. Por lo tanto, está muy centrado en 0. Es 0,000000, muchos ceros. Por lo tanto, en ese sentido, ningún problema. Otro elemento importante que les puede permitir saber si está bien ajustado el modelo o no, correlaciones, ¿ya? Coeficientes de correlación. Esto me va a indicar si existe alguna correlación entre los errores y valores de alguna variable. Por ejemplo, si el error está asociado a una variable A o el error está asociado a una mayor variable B, lo ideal sería que no estuviera asociado a ninguna. Por lo tanto, utilizo la función coeficiente coef.d.correl, que es para calcular coeficiente de correlación entre dos sets de datos, y le entrego los dos sets de datos. Entonces, correlación entre el valor de A y los errores, y correlación entre los valores de B y los errores. Y si se fijan, en ambos casos dan elevado a la menos 10 y elevado a la menos 11. Por lo tanto, prácticamente no existe una correlación entre los errores y los valores de A y B. Por lo tanto, también me indica que está, entre comillas, correcto en ese sentido el modelo que yo obtuve. Y finalmente un método que también tiene que ver con lo que vimos anteriormente, que también lo mencioné en la PPT, es graficar, ¿ya? Gráficamente lo ideal es generar una curva de tipo y igual a x, para que tenga una línea recta, y luego graficar los datos del y experimental versus el y del modelo dentro de esta curva. Esto me va a permitir, si se fijan, que al yo tener una curva, el comportamiento lineal establecido, puedo ver si los puntos visualmente se comportan de esa manera. En este caso lo es, por lo tanto deberíamos esperar que el modelo que se obtuvo sea correcto ante un comportamiento lineal. Y finalmente, estos dos gráficos que se pueden ver acá tienen que ver con ver la distribución de los errores, ¿ya? Verificar, también tiene que ver con el tema de la correlación que calculamos anteriormente, pero, y de hecho acá está mal esto de error, voy a corregir al tiro, ahí sí. Pero acá pueden ver cómo a medida que cambia el valor de A, cambian los errores. Y si se fijan, no existen realmente tendencias en las cuales se puede observar que a mayores valores de A hay mayor cantidad de errores o viceversa, o que estén todos los errores centrados hacia arriba o hacia abajo, o otras cosas, ¿ya? No existe realmente tendencia que se pueda identificar. Los valores se encuentran distribuidos casi aleatoriamente, por lo tanto, o sea, el modelo deberíamos esperar que está relativamente correcto en ese sentido. Entonces, considerando todos estos elementos, considerando también que la media de los errores tiende a 0 y que no hay correlaciones evidentes y que el valor de R cuadrado es muy cercano a 1, podemos establecer que el modelo que se obtuvo es correcto, ya es un buen modelo. Esto fue con Solver, que igual es bastante rápido, pero puede ser no tan preciso. Un método que es más preciso es el método de los cuadrados generalizados. Entonces, nuevamente, lo que vamos a hacer es generar, bueno, cabe recalcar que partimos con estos valores de acá, con valores de A, B y el valor de I experimental.
Nuevamente vamos a generar el valor del modelo, pero esta celda, en realidad, esto se hace después de esta celda, ¿ya? Acá está, prefiero dejarlo como listo inicialmente por un tema de orden, ¿ya? Pero esta celda se genera después. Lo que primero que tienen que hacer siempre es generar esta matriz de acá, que es la matriz X. La matriz X va a tener una columna asociada a una variable que va a ser, por así decirlo, el intercepto de mi modelo, que en este caso de acá arriba sería el valor de C0, y por eso está todo asociado a 1. Y luego voy a generar dos columnas que van a estar asociadas, una a la primera constante y la segunda a la segunda constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi modelo tiene tres constantes, yo voy a tener una fila de tres. Si tuviera cuatro constantes, serían cuatro columnas, ¿ya? Y así sucesivamente, donde la primera siempre va a estar asociada a ninguna variable y la otra a las variables involucradas. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, primero a la columna de C0 ponerle solo valores de 1. Y para las columnas de C1 y C2, yo voy a tomar los valores de A y B, donde corresponde. Entonces, por ejemplo, C1, valor de A, valores de A, valores de A, y así sucesivamente. Para C2 lo mismo, pero con los valores de B, ¿ya? No he hecho nada más que esta columna hasta el momento, ¿ya? Luego voy a transponer esta matriz. Para transponerla simplemente utilizo el comando de transponer de Google, ¿ya? Transponer y selecciono la matriz. Y me va a generar esta matriz de aquí. Luego, lo que necesito es multiplicar, o sea, bueno, generar la matriz inversa de la multiplicación entre esta matriz y la matriz X. Entonces hago el comando de mi inversa, que es la matriz inversa, de la multiplicación de matrices, que es mmult, y entrego los valores. Entonces, primero va a ser la matriz de acá, la matriz azul, que es la X transpuesta, la multiplico con la matriz roja, eso me va a generar una matriz nueva, y esa matriz la aplico en la matriz inversa, ¿ya? Eso me va a entregar esta matriz de acá. Y esta matriz va a ser súper importante, sobre todo estos tres valores que estoy marcando acá. Esos tres valores van a ser súper relevantes, que va a ser la diagonal de la matriz. Y finalmente puedo obtener los coeficientes, ¿ya? Los coeficientes se van a obtener como la multiplicación de la matriz inversa de la multiplicación de la X transpuesta con la X normal, y el resultado, que va a ser una matriz, lo multiplico con la matriz de los valores de I, experimentales. Y eso me va a entregar una nueva matriz, que que va a ser la matriz de los coeficientes. Que si se fijan al resolver, obtengo C0 5,51, C1 0,47 y C2 menos 0,49. Y si lo comparan con los valores de arriba, son prácticamente idénticos, ¿ya? Sé que se ve engorroso, pero es súper mecánico esta parte, ¿ya? Así que no le tengan tanto miedo. Más que nada acostumbrarse y un poco como interiorizar los pasos que se están realizando. Entonces, como ya tengo estos detalles, lo que necesito ahora es hacer el análisis de significancia, ¿ya? Que no lo hice anteriormente para el tema del solver, porque es un poco engorroso, pero acá lo pueden ver más detallado. Y sobre todo porque en este análisis de significancia necesito elementos que se están dando en el proceso que utiliza mínimos cuadrados generalizados. Y ya van a entender a qué me refiero. El análisis de significancia necesito tener en consideración dos cosas. En primer lugar, necesito generar un intervalo que va a estar asociado a una cierta certeza. Y en segundo lugar, necesito los grados de libertad, ¿ya? Bueno, también necesito un tercer elemento que le voy a mencionar después, pero estos dos son aparte. Entonces, los grados de libertad acá se van a calcular un poco distintos. Los grados de libertad van a estar dados como el número de experimentos menos el número de parámetros, ¿ya? Entonces, en este caso tengo 10 experimentos y tengo 3 parámetros, ¿ya? Que básicamente los parámetros que son los de acá, C0, C1 y C2. ¿Ya? Van a ser los valores de los coeficientes, también pueden llamarlos, que estoy buscando. Entonces, vamos a tener un DOF de 7. Y, como no se nos indicó una certeza con la que trabajar, vamos a trabajar con 0,95 y generamos el típico intervalo de confianza de dos colas, obteniendo un valor, al evaluarlo en 7 y en 0,975, de 2,36. ¿Ya? Entonces, ya tengo el elemento principal, tengo los valores, y necesito generar los límites, límite inferior y límite superior. Pero acá es donde está la diferencia fundamental. Porque si recuerdan en el PPT, que de hecho lo voy a mostrar, si recuerdan el PPT, yo necesito generar este intervalo,
Por lo tanto, tengo este valor, que ese va a ser mi valor del coeficiente, tengo este valor, que lo acabamos de obtener, y necesito esta cosa de adentro. Y esta cosa de adentro, acá esto de abajo, si se fijan, son los dos. Y esto de arriba, si se fijan, es el error. Y esto de acá va a ser el valor del coeficiente, o sea, va a ser el valor del coeficiente de la diagonal. Por lo tanto, para mi primera constante sería el valor de A, para mi segundo el valor de F, para mi tercero el valor de K, y para una cuarta, si hubiera, es el valor de O. Ya, esto es otro caso, un caso más generalizado. Por lo tanto, si nos devolvemos al Excel, vamos a generar ese límite inferior. Entonces, tomo el valor mínimo, o sea, perdón, el valor del coeficiente, y le resto el valor que generé de t por la raíz de. Y acá es donde se pueden equivocar un poco, porque esto es más complicado. En la parte de arriba, si recuerdan, iba los errores al cuadrado, ya la suma de los errores al cuadrado. Por lo tanto, tomo la parte final, ya esta celda de acá abajo que generé, y la multiplico por el coeficiente de la matriz. Y si nos vamos a la matriz, aquí está. El primer coeficiente está asociado a la primera posición. Por lo tanto, va a ser el valor de los errores por este valor de la matriz. Y eso lo divido los grados de libertad, que van a ser 7 en este caso. Y eso me entrega un valor para el límite inferior de 3,6. Para el límite superior es exactamente lo mismo, pero en vez de menos es más. Ya eso es lo típico que hacemos en los intervalos de confianza. Para el segundo caso, va a ser exactamente todo el mismo procedimiento, la suma de los mismos errores, los mismos grados de libertad, el mismo t, pero acá, en la matriz, ya va a ser la segunda posición de la diagonal, porque es el segundo coeficiente. Y para el tercer coeficiente se va a utilizar la tercera posición, es decir, este de acá, ¿ya? Al hacer esas tres ecuaciones y hacer las mismas ecuaciones, pero con más para los límites superiores, se obtienen estos intervalos. De 3,6 a 7,4, de 0,3 a 0,61, de menos 0,7 a menos 0,27. Y para saber si los parámetros son significativos o no, lo que necesitan hacer es lo mismo que hemos hecho siempre. Necesito saber si el 0 pertenece al intervalo o no, ¿ya? En caso de que no pertenezca al intervalo, va a ser significativo. La forma más fácil de saber esto es generar la multiplicación entre el límite inferior y el superior, y si da positivo, es significativo, ¿ya? Porque eso implicaría que no hay cambio de signo. Entonces, pueden utilizar esta función, que es la función si, un if, por así decirlo. La multiplicación del límite inferior con el límite superior es mayor a 0, se entrega que sí es significativo, de lo contrario se entrega que no es significativo. Para este caso, pueden verificar que los tres parámetros que se obtuvieron son significativos. Por lo tanto, el modelo queda tal y como se presenta, pero reemplazando los valores. Es decir, tengo un modelo que dice que el valor de I va a ser igual a 5,51 más 0,47 veces A menos 0,49 veces B. Y luego repito el mismo procedimiento que se mencionó anteriormente. ¿Qué quiere decir esto? Calculo la medida de los errores. Si se fijan, también está centrado en a la 0, ya con menos a la 14. Luego genero también los coeficientes de correlación para saber si la variable A o la variable B están relacionados con los errores que se presentan. Entonces, si se fijan, comparo B con los errores, comparo A con los errores, y en ambos casos me entrego valores de a la menos 14. Por lo tanto, podría establecer que no existe correlación entre los errores y las variables que yo estoy evaluando. Al generar el R cuadrado también se calcula de la misma manera. Obtengo el S cuadrado de los errores, que es calcular básicamente la varianza de los errores. Obtengo también la varianza de los valores de I experimentales, y calculo el R como 1 menos la varianza de los errores dividido en la de los datos experimentales, y obtengo un 0,97 también de R cuadrado. Luego genero el gráfico con una línea recta, un comportamiento lineal, y sobre el comportamiento lineal pongo los puntos que van a corresponder a la comparación entre los I experimentales y los I de modelo. Y si se fijan nuevamente, calzan dentro de un comportamiento que se debería esperar lineal, ya es decir, que caen todos dentro de la línea recta en la zona experimental. Y finalmente, con respecto a los errores, si se fijan nuevamente, tenemos errores de tipo de distribución, una distribución que pareciera ser normal, no se ve alguna tendencia, no se ven correlaciones claras dentro de los errores, y en general deberíamos esperar que son errores que no están afectando directamente al proceso en temas de sesgarlo, por así decirlo, que podrían hacer que
que en definitiva el modelo no fuera un buen ajuste, ¿ya? Por lo tanto, en definitiva, considerando todos estos todas estas situaciones, es decir, los gráficos, los coeficientes de correlación, la media de los errores, el alto grado del R cuadrado, entre otras cosas, que fuimos fundamentalmente las que nosotros trabajamos, podríamos determinar que el modelo que se obtuvo, que es I es igual a 5,51 más 0,47 a menos 0,49b, es un buen modelo. ¿Ya? Entonces, si se fijan, mediante dos métodos distintos llegamos a las mismas conclusiones y en este caso en particular se obtuvieron coeficientes prácticamente idénticos. En ambos casos también se obtuvieron valores de R cuadrado de 0,97. Si se fijan, el ajuste de acá es a la menos 11 y el ajuste de acá es a la menos 14. Por lo tanto, acá, por así decirlo, entre comillas, porque bueno, en ambos casos el error es prácticamente despreciable, pero en el caso del método algebraico, en el método de mínimos cuadrados generalizados, se pueden observar que el error que se obtuvo es ligeramente menor. ¿Ya? Bueno, eso es más que nada la ayudantía, espero que se haya entendido, sé que sea un poco engorroso, pero de verdad cuando lo practican se van a dar cuenta que es bastante mecánico, es súper útil realmente esta parte de la materia. Quizá el método de mínimos cuadrados generalizados puede que no lo lleguen a usar tanto, pero definitivamente Solver lo van a usar en prácticamente todos sus ramos más adelante. ¿Ya? Así que de verdad pongan mucha atención en esta parte y de verdad es súper útil. Sobre todo el tema del solver, porque les permite hacer iteraciones súper rápidas y obtener parámetros para cualquier cosa que prácticamente ya necesitan en prácticamente 1 o 2 minutos. ¿Ya? Este es un método súper rápido, no es tan preciso, pero por una primera aproximación a lo que están realizando les va a servir mucho. ¿Ya? Y este método de abajo quizás se ve un poco engorroso, tiene que ver, atrás tiene todo un fundamento matemático, pero de verdad es más preciso y de verdad no es tan difícil de utilizar una vez que uno se acostumbra. ¿Ya? Bueno, así que eso básicamente, espero que se haya entendido todo y cualquier consulta que tengan nos pueden preguntarlo en el área de consulta o directamente mandarnos un correo. Muchas gracias.